Hola, muy buenas noches mis queridos hermanos y hermanas que nos sintonizan en las diversas plataformas digitales de la Primera Iglesia Bautista de Veracruz. Ya por fin es viernes nuevamente, viernes ya 23 de julio del 2021, y es para mí siempre una gran bendición el poder llegar hasta sus hogares a través de este devocional que se transmite por medio de Facebook de la célula, en este caso que me corresponde la célula Global Norte, y en este estudio, hermanos, en el cual siempre tenemos la finalidad como iglesia de poder ser bendecidos, de poder tener este tiempo con Dios, este tiempo de crecimiento espiritual, con esta serie que estamos llevando que se llama Encuentros con Jesús. Esta serie que ha sido de mucha bendición para mí y para cada uno de ustedes, yo lo creo definitivamente. Y hoy tendremos la lección 24. La lección 24 también nuevamente nos habla acerca de Pedro. Pero, ¿qué le parece si antes de iniciar vamos a leer esta porción de la Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19? El Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 19. Dice la palabra de Dios: Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: Apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. Vamos a tener ese tiempo de oración, hermanos, para poner ese tiempo en las manos del Señor. Oremos. Buen Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por la bendición que nos das de tener este tiempo en el cual, Señor, dedicamos a ti. Nos alejamos de todo lo secular, Señor, para poder estar en contacto contigo, el poder tener esta cena espiritual contigo. Déjanos alimentarnos de ti, Señor, y permite que nuestro corazón y nuestro entendimiento sea abierto para que tu palabra entre en cada uno de nosotros y pongamos en práctica el mensaje que tienes preparado en esta noche. Te bendecimos, bendigo a todos los que están en este momento conectados y a los que se han de conectar más adelante, que recibirán el mensaje, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hablar un poquito nuevamente, o más bien la idea principal de este estudio, de esta lección que tenemos el día de hoy, que nos insta a nosotros, nos habla del encuentro con Jesús, que nos restaura y nos reconfirma la misión. En este encuentro vamos a ver cómo Jesús nos restaura y nos reconfirma la misión que tiene con nosotros. Vamos a hablar hoy sobre el mismo personaje que hemos hablado en las semanas pasadas, que tiene que ver con Pedro. Y este estudio, pues nuevamente Pedro es el personaje principal. Y vamos a ver en qué circunstancias se encontró Pedro con Jesús. Nuevamente, ahí vemos en esta porción de la Biblia dos circunstancias que rodean este encuentro. Y en primer lugar, hermanos, las circunstancias temporales y físicas del mismo. Vamos a ver estas dos circunstancias que se dieron con Jesús y Pedro. Bien, vemos en este momento cómo Jesús ya había resucitado triunfante de la muerte y confirmado con ello su carácter de su identidad mesiánica, así como el perdón de nuestros pecados que ya habían sido redimidos en la cruz. Varias apariciones a diferentes grupos de discípulos se siguieron a su resurrección, lo podemos ver en el transcurso de las Escrituras.
Pero hermanos, esta parte, esta porción, es una de esas ocasiones especiales. Pedro se encuentra junto con otros de sus compañeros pescadores junto al mar de Galilea, y vemos cómo el apóstol decide hacer aquello que mejor sabe hacer. Y pues nada mejor que era pescar, que era su oficio, que era lo que él trabajaba antes de ser discípulo. No es difícil, definitivamente, ver un paralelismo entre este encuentro y el de Jesús con ocasión de la pesca milagrosa. Vamos a ver cómo aquí hay un paralelismo. Es decir, hay muchas similitudes en relación a lo que sucedió en ese momento. Por ejemplo, vemos cómo hubo una tarea infructuosa, es decir, trataba de pescar y no sacaban nada. Y ahí vemos también la recomendación de Jesús de echar las redes. Por ejemplo, esto es algo que sucedió también cuando Pedro conoció a Jesús y fue hecho su discípulo. También vemos la obediencia sin igual de Pedro en dar pie a lo que Jesús le decía, y también vemos el fruto abundante que se dio de la obediencia. Y todo esto pues recuerda definitivamente, como les decía, aquel maravilloso momento en que Jesús llamó a Simón Pedro por primera vez para convertirse en pescador de hombres. Yo sé que recuerdan muy bien toda esta situación, y por eso es que vemos un paralelismo con lo que se refiere a este encuentro de Jesús con Pedro y en esta segunda ocasión. En segundo lugar, vemos las circunstancias emocionales, y aquí es donde quiero recalcarles, hermanos, esta importancia, las circunstancias emocionales que se estaban dando en ese momento. Fíjense bien, Pedro había negado a Jesús. Recuerden que este fue un golpe muy duro para él. ¿Recuerdan esto? Ya podíamos ver que a pesar de todas sus afirmaciones y confirmaciones de su fidelidad hasta la muerte que Pedro había hecho, pues inclusive vemos cómo con todo esto que él había dicho, pues negó a Jesús 3 veces en público. Es decir, hermanos, vemos aquí o nos encontramos más que nada ante un hombre que realmente falló, un hombre que realmente pues hizo lo que no era lo correcto. Y pues es una pregunta que yo creo que nos debemos hacer ambos, tanto ustedes como nosotros, los que me escuchan. Probablemente se te haga familiar esto, alguien que no ha podido estar a la altura de todas las promesas que le ha hecho al Señor. Aquellas veces que le decimos al Señor, si me contestas esto, yo voy a estar ahí, o Señor, yo voy a serte fiel hasta la muerte y hasta que tú vengas, y a veces no lo hacemos. Hay veces que no hemos cumplido nuestros propósitos e intenciones que le hemos entregado al Señor. Hay veces que hemos caído, que hemos pecado. Vemos aquí a alguien que se había comparado, en este caso Pedro, se había comparado con el resto de los discípulos y había afirmado que no sería como ellos. O sea, muchas veces lo dijo Pedro. Los otros podrían fallar, decía él, pero él nunca, decía yo hasta la muerte voy a seguirte. Entonces vemos esta situación. Pero ¿cuál debería ser su estado emocional en ese momento de Pedro? ¿Cómo creen que se encontraba? ¿Creen ustedes que había perdido el respeto por sí mismo? ¿Habrá sentido que los otros le habían perdido el respeto por haber fallado, por no haber hecho lo que él prometió, de que seguiría a Jesús hasta la muerte y que no lo negaría nunca? ¿Y qué pensarían de Jesús? ¿Qué debía creer Pedro que el maestro pensaba y sentía hacia él sobre lo que había sucedido? Dios, hermanos, Dios creo que esto ha sido algo difícil para Pedro, definitivamente. Pero, hermanos, déjenme decirte algo. Creo que todas estas preguntas que estoy haciendo, o que le está escuchando usted en esta noche, hermano y hermana, quizá, y solo quizá, en algún momento de nuestra vida han retumbado en nuestro ser o en nuestros sentidos, al saber que le hemos fallado de alguna manera al Dios de poder. Pero me gustaría que veamos, hermanos, un poco más acerca de esto, del impacto que produjo el encuentro en este pasaje en la vida de Pedro. Esto es algo que me gustaría puntualizar,
porque es importante, hermanos, que nosotros entendamos cómo Pedro, a pesar de que le prometió y le insistió al Señor que él no fallaría y que él estaría ahí al pie del cañón, vamos a ver cómo este impacto produjo un cambio y un encuentro en la vida de Pedro con el Señor. No debemos pasar por alto, hermanos, la manera en que Jesús lo interrogó. Su primera pregunta, hermanos, está cargada de significado, de acuerdo al versículo 15. Su primera pregunta está cargada de significado. El maestro lo confronta diciéndole, preguntándole, ¿me amas más que estos? Y esta pregunta es así como que wow, ¿no? O sea, dice, ¿me amas más que estos, más que los demás? Y aquí vemos, y hasta me llegué a pensar, ¿verdad? Que no es casual que le preguntara a Jesús esto, ya que recordando un poco, cuando Jesús anunció que todos lo abandonarían, Pedro había afirmado, fue el primero que levantó la mano, y Pedro había afirmado y super confirmado que aunque otros lo hicieran, que aunque otros lo dejaran, él no lo abandonaría, que él nunca lo iba a hacer, que aún a costa de su propia muerte jamás lo dejaría. Y bueno, pues en su respuesta, pues ya podemos ver que en el apóstol se había producido un cambio. Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Eso fue lo que le respondió Pedro en su primera pregunta. Ya había un cambio, ya había una respuesta inmediata de Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Es curioso, ¿no? Él no dice, en esta ocasión él no dice amar a Jesús más que los otros, porque la pregunta era, ¿me amas más que los otros? Eso fue lo que le preguntó Jesús a Pedro, pero él ya no refiere a los demás, sino que él da cuenta solamente de sí mismo. Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué pasó ahí, hermanos? ¿Qué pasó ahí? Este encuentro produjo en Pedro una restauración emocional y espiritual. Déjame decirte algo, hermanos. Jesús no hizo ni una sola mención, y esto escúchalo bien, Jesús no hizo ni una sola mención de la negación de Pedro. Es decir, hermanos, no lo echó en cara nada. No hay ni una sola palabra de reproche en los textos que leímos acerca de lo que Pedro había hecho o había caído acerca de sus actos. El maestro, hermanos, conocía perfectamente el corazón de Pedro y su amor por él. Y eso, hermanos, definitivamente me llena de alegría el saber que Jesús era perfectamente consciente que había sido en su momento un tanto, que había entendido que lo que había pasado Pedro, que había sido un momento de debilidad, podría haber sido un momento de la presión social que estaba pasando en ese momento, ya que había persecución, podría haber sido el miedo, lo que había producido su negación a aquel a quien amaba tanto. Sus tres preguntas, hermanos, en este Evangelio de Juan 21, 15 al 19, sus tres preguntas tienen como intención ayudar a Pedro a discernir sus propios sentimientos y a confirmarlo en su corazón. Sí, hermano, estas tres preguntas tienen esa intención de que Pedro confirme su corazón, confirme sus sentimientos, confirme sus pensamientos. Y no precisamente las preguntas van dirigidas a convencer a Jesús de que si realmente lo amaba, ya que como sabemos, hermanos, Jesús conoce ¿qué? Conoce nuestro corazón, aunque no se lo digamos, no es necesario decirlo. Él conoce las intenciones de nuestro corazón, Él conoce perfectamente nuestros pensamientos. Y Jesús definitivamente no lo estaba interrogando para saber si realmente lo amaba, sino quería confirmarle esto en su corazón. Pero hay algo muy padre, hermanos, junto a esto que se estaba dando, ya que con la restauración emocional y espiritual vino la reconfirmación de la misión y el propósito a lo que fue llamado Pedro. Pedro, hermanos, volvió a recibir de parte de Jesús, como sucedió en aquel otro encuentro a orillas del mismo mar, una misión o un propósito que cumplir y un reto a seguirle. Y en ese momento, Pedro fue nuevamente confirmado por el Señor para seguir adelante en su obra que tenía y para la cual había sido llamado.
Es algo hermoso, ¿no, hermanos? Y por eso debemos ver ahora qué aplicación tiene para nosotros esta porción de la Biblia. Como primera aplicación, a veces, como Pedro nos pasa, sentimos que para nosotros no hay perdón posible en lo que hemos hecho. A veces así lo sentimos que para nosotros no hay perdón posible en lo que hemos hecho. Y esto es algo por lo cual nosotros padecemos mucho. Tenemos el sentimiento, hermanos, muchas veces de que hemos defraudado de tal manera a Jesús que de ninguna manera podemos volverle a mirar a la cara. Hay veces que ese sentimiento tenemos, hermanos, ese sentimiento que nos causa defraudación, ese sentimiento que nos hace sentir mal, que ese sentimiento que nos hace que no podamos volverle a mirar a la cara, y a veces pensamos que ya no somos dignos, ni siquiera de pisar nuevamente el templo inclusive. A veces así nos pasa, no, es que yo ya no soy digno ni siquiera de irme a parar a la iglesia porque he hecho mal. Y pues, qué mucho decir, hermanos, hay veces que todo esto nos hace también a que no nos gocemos con el Señor y a que no llevemos a cabo la misión ni el propósito para lo que fuimos llamados. Yo te pregunto esta noche, hermano o hermana que me escuchas, ¿a veces has sentido que no hay perdón posible para ti por lo que has hecho? ¿A veces lo has sentido? ¿A veces has sentido que nunca más Jesús podría comisionarte nada porque has pecado alguna vez y porque crees que ese pecado es imperdonable? ¿Lo has sentido alguna vez? ¿Sientes que el Señor está ahí a un lado de ti, pero sientes que no te escucha? Todo esto, hermanos, vemos cómo realmente cuando Jesús nos perdona, realmente nos perdona y nos puede dar nuevamente la oportunidad para continuar si es que nos presentamos delante de Él de corazón y humillados. Porque, ¿sabes? Y déjame decirte algo, hermano, Él conoce tu corazón, Él conoce mi corazón. Así que no dejemos de buscar al Señor, porque en Él tendremos la paz y el perdón que necesitamos. Como segunda aplicación, hermanos, déjame decirte algo. Satanás usa diestramente nuestro pecado para hacernos dudar de que sea posible para nosotros ningún tipo de restauración, y mucho menos de que podamos cumplir la misión para lo cual fuimos encomendados. Es decir, hermanos, Satanás se encarga de hacernos sentir siempre indignos para que no cumplamos el propósito para los que fuimos llamados. Satanás, hermanos, juega con nuestros sentimientos y hace que nos impidan que nos podamos acercar a Jesús y consecuentemente, definitivamente, hermanos, ser restaurados y nuevamente comisionados para el gran propósito que el Señor nos tiene. Te pregunto, hermano, ¿te está engañando Satanás para que no te presentes en el Maestro y cumpla su propósito? A lo mejor te está susurrando al oído diciéndote, ¿tú por qué te vas a parar si tú eres esto, si tú eres aquello, si tú estás cometiendo este pecado, si tú hiciste esto? Si tú, hermano, tienes la intención de seguir y tienes el deseo de cumplir el propósito para lo cual Jesús te llamó, pide perdón al Señor, arrepiéntete de corazón y dile al Señor que estás dispuesto a continuar y a cumplir el propósito que tiene en ti el Señor. Vas a recibir burlas, ciertamente, Satanás no va a estar contento, pero recordemos esto, hermano, que Jesús es nuestra meta, y si queremos agradarle, tenemos que luchar en el nombre de Jesús contra toda adversidad. Satanás utiliza mucho esta herramienta y este instrumento para poder hacerte mal, para poder tirarte al suelo. ¿Te está engañando Satanás, hermanos, para que no te presentes y cumpla su propósito? No lo escuches, no lo escuches. Habla con Jesús, habla con Él. Dile la necesidad que tienes de que cumpla su propósito en ti. Es momento, hermanos, de que nos despertemos, de que nos avivemos como iglesia. No dejemos que Satanás tome parte en nuestra vida. Despertemos. Es tiempo, hermanos. Jesús está cerca. La venida del Señor está cerca. Tenemos
que estar muy al pendientes de todo lo que pase. ¿Amamos a Jesús? Claro que lo amamos. O yo les pregunto, ¿existe alguien aquí en este grupo que no lo ame? Pues la verdad, yo creo que no. Pero déjame decirte algo. Cuando nos encontramos ante Él y nos pregunta que si realmente le amamos, entonces Satanás siempre va a estar ahí cerca y aprovechará para decirnos en nuestro oído todos los pecados que hemos cometido, para decir que somos indignos de poder presentarnos delante de Jesús, para que existan inconsistencias en nuestro sentir de que podamos acercarnos y para que nos desanimemos y para que no continuemos. Pero déjame confirmarte algo. Jesús conoce nuestro corazón, y si tú le amas de verdad y le amas de corazón y te arrepientes de tu pecado y vuelves a Jesús, entonces Él produce un milagro en tu vida y lo va a producir. No hay reproches, hermanos, delante de Jesús. Él sí borra completamente el pecado. No hay malas caras. Simplemente Jesús, hermanos, el Hijo de Dios, nos restaura, nos perdona, nos reconfirma la misión y nos invita de nuevo a que formemos parte de ser llamados hijos suyos. Habla con Él. Dile que Él conoce tu corazón. Dile que Él sabe que tú le amas. Escucha la confirmación de la restauración y escucha la confirmación del propósito y misión que tiene el Señor Jesús en tu vida. Dale gracias por fe y síguele. No te alejes del Señor. Hermanos, la verdad, la palabra del Señor es muy clara. A mí me confirmó muchas veces el Señor el propósito para lo que fuimos llamados. Todos en algún momento de la vida hemos sido golpeados por Satanás, hemos caído, muchas veces hemos estado en la lona, pero entendamos algo, hermanos, que Jesús no quiere vernos en el piso. Jesús quiere vernos con la frente en alto. Pidamos perdón a Dios y redirijamos nuestra vida hacia los propósitos que el Señor Jesucristo tiene en cada uno de nosotros. En esta noche, hermanos, ruego al Señor que te bendiga. Ponte a cuentas con Él. Cristo viene pronto. Hermano, hermana que me escucha, ahora más que nunca hay que estar tomados de la mano de Dios. En un abrir y cerrar de ojos, la vida puede extinguirse. Desafortunadamente hay muchos hermanos en la iglesia y amigos cercanos, familiares inclusive, que están pasando y luchando por adversidades. Y no hablo nada más de enfermedades, sino de situaciones diversas. Vemos muchos problemas, vemos mucha gente enferma, ciertamente. Tenemos que orar mucho por ellos, hermanos. Tenemos que acercarnos mucho a Dios. Debemos estar preparados para cuando el Señor así nos llame a su presencia, para cuando Él nos diga, es necesario que ya estés aquí conmigo, y tú le puedes decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy, sin miedo, y tomarnos de Él de su mano. Que Dios te bendiga, hermanos, y siempre es una bendición para mí el poder dar estos devocionales de viernes, que son para las células globales. Le mando un saludo a todos mis hermanos que están conectados en esta noche, a mis hermanos que son muy puntuales en conectarse. Le doy gracias a Dios por sus vidas, le doy gracias a Dios porque todos los viernes apartan este espacio y siempre tienen a bien conectarse y están en sintonía con el Señor. Les felicito por su perseverancia, que el Señor les bendiga grandemente. A mis hermanos que no están conectados en esta noche, pero que después ven los devocionales también, que el Señor les bendiga por buscar siempre el alimento espiritual de cada uno de ustedes. Me despido, hermanos, no sin antes recordarles la necesidad que tenemos como iglesia de orar unos por otros, por muchos hermanos que están enfermos, unos que están pasando muy mal del COVID. Estoy enterado por muchos hermanos, aparte de hermanos de la iglesia, hermanos de otras iglesias, pastores de otras iglesias, como el pastor Hino, también estoy enterado que también está pasándola muy mal por el COVID. Oremos también por él, por su familia,
por nuestro pastor Jaime, que también está ya saliendo está en proceso de sanación de su cuerpo, por la familia pastoral y por todos aquellos que están pasando situaciones difíciles y de enfermedad. Llevemos a todos y cada uno de ellos en oración, hermanos, en nuestros hogares, y no nos olvidemos, hermanos, de tomarnos siempre de la mano del Señor. Que Dios los bendiga. Quiero hacer una oración para terminar y con esto estamos despedidos. Nuestro buen Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder entender, Padre Santo, que solamente tú y solo tú nos ofreces el perdón, nos ofreces restauración y nos confirmas nuevamente, Señor, el propósito para el que fuimos llamados. Ayúdanos, Señor, a entender que tenemos la necesidad de humillarnos, que tenemos que tener la necesidad de pedir perdón y de poder regresar a tus caminos. Tómanos de tu mano, Señor, y permítenos caminar delante de ti, contigo a un lado, Señor, tomado de tu mano. Y espero, Señor, que cada uno de los que escuchan este devocional en esta noche sean bendecidos por ti, que tú les alcances con tu Espíritu Santo y nos toques y nos ayudes a perseverar en ti hasta el día final. Te bendigo, Señor, y agradezco todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos, y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Nos vemos el viernes próximo y que tengas un excelente fin de semana.